El gusto de poder compartir con ustedes, amigas y amigos, una conversación más en el día, en este fin de semana, cuando cerramos la semana precisamente con nuestro invitado especial, el ingeniero Jaime Guevara, asambleísta por la provincia de Pastaza, quien hemos invitado para poder conversar un poquito sobre todo lo que se va hablando y el auge que está en la punta de la lengua de toda la ciudadanía de Pastaza. Ingeniero, le doy la bienvenida en el tema de la famosa ley amazónica. Miles de beneficios, muchas generalidades, pero en realidad haciendo una remembranza de el tema de la ley amazónica desde que ustedes iniciaron, bueno, usted inició como asambleísta. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, mi estimada Queta. Un cordial y atento saludo a los amigos que siguen este medio virtual como es Ecoamazónico. Saludo, mi estimado Ezequiel, y a los amigos que siguen este importante espacio. Efectivamente, es importante que dentro de lo que viene haciendo la Asamblea Nacional en estos momentos de crisis interna, que es una guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, la Asamblea Nacional está dando respaldo tanto al presidente de la República como también a las Fuerzas Armadas, al Ejército Ecuatoriano, para que ellos puedan trabajar con absoluta tranquilidad. Pero ¿qué puede hacer la Asamblea allí? Si es que para el ejercicio de su trabajo pleno, el enfrentamiento contra el crimen organizado, hay que hacer indultos, amnistías, van a tenerlo de parte de la Asamblea. Y dentro de ese espacio el trabajo no se detiene de la Asamblea Nacional, y ahí vamos a lo que ha sido su inquietud, mi estimada Queta, para que puedan saber los amigos de Pastaza y la Amazonía en particular. Esta semana que estamos decurriendo, la Asamblea dio el allanamiento a lo que es la ley amazónica en la reforma que estuvo planteada en el ejercicio de la anterior Asamblea Nacional, redundando. Pero ¿qué es este tema, mi estimada Queta? Lo que trató la Asamblea Nacional esta semana es solamente la objeción a esa ley, y que para eso permite hacer una retrospección. Esto se aprobó en la anterior Asamblea, la reforma a la ley se aprobó todos los articulados, y que permitía hacer que el 14 de marzo del 2023 se aprobó la ley. En el 5 de abril pasa la Asamblea Nacional al expresidente Guillermo Lasso para que haga la revisión y pueda emitir su pronunciamiento, su respectiva sanción, si así lo realiza, para que vaya al registro oficial. Esto no acontece. El 5 del mes de mayo le revuelve a la Asamblea Nacional haciendo observaciones al proyecto de ley, que tenían dos características: es objeción de inconstitucionalidad y la objeción de aplicabilidad, que en palabras simples decía: señores, es inconstitucional lo que piden los amazónicos, especialmente en el artículo 34, el 41.1, que decía el trabajo preferente. El 70% tenemos hoy para trabajadores de la Amazonía, sean públicos, privados, de cualquiera que esté asentada generando empleo o contrate en obra. Era el 70, ahora sube el 80-20. El otro tema es de las nacionalidades, trabajo preferente para ellos. Ese es el 41.2. ¿Qué implica eso? Que al menos el 10% de las nacionalidades deben tener espacio de trabajo, trabajo preferente. Lo que no pasó en el tema de inconstitucional, por el pronunciamiento de la Corte Constitucional que salió el 5 de febrero, es que los proveedores de la Amazonía, de las 6 provincias amazónicas, ellos no pueden tener un trato diferenciado. Tienen que competir en iguales condiciones que el resto del país. Entonces, lo que trató esta Asamblea esta semana son las objeciones, y estas que significa simplemente a 18 artículos y 2 disposiciones transitorias. No es que la Asamblea trató la totalidad de la ley, solo lo que objetó el presidente, en este caso Guillermo Lasso, y esto debe quedar claro que lo que hizo la Asamblea es coger estos informes, decir tenían razón para que se diferencien algo. El artículo 250, ¿qué dice? Que debemos tener condiciones particulares los amazónicos para que diferencie del resto de las regiones del país. Entonces ahí una de las fuentes importantes son el tema del trabajo. Entonces lo sustancial que aprobó esta semana es eso, los 3 acápites del trabajo preferente, pero no puede quedar solamente ahí, mi estimada Queta y amigos de la Amazonía, y donde llegan las ondas de Ecoamazónico. ¿Por qué? Simplemente esto va a quedar bonito, un 80-20, pero ¿quién le hace aplicación? Y esto tiene que aplicarle desde
el Ejecutivo desconcentrado, o sea, los ministerios, tiene que aplicarle los gobiernos autónomos, tiene que aplicarle las empresas que hacen contratación, sea petroleras, mineras, cualquiera tiene que hacerlo. Y ante aquello, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que entrar el Ministerio de Trabajo. Nosotros como Comisión Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, nos hemos reunido ya con la ministra del Trabajo para que sea ella quien dé seguimiento. Porque digo, nosotros no nos han contado, sabemos de pleno conocimiento, cuando estábamos en el gobierno seccional, en la prefectura, venían los contratistas. Sí, aquí está, presentaban la propuesta completa, el 70%, pero ¿cómo le da seguimiento? Con los administradores, la fiscalización externa, interna, no le puede dar seguimiento. Los que sí tienen mandato y competencia legal son ¿quién? El Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Con quién tiene que cruzar información? Con el CERCO, para que la contratación se dé el tema preferente. Y también hay un verificable adicional, que en este caso es el IES, el Instituto de Seguridad Social. Esto es lo que en sí nosotros hemos tratado en esta semana y que es importantísimo, porque aquí también, yo debo decirlo, que en la Amazonía, no en Pastaza, hemos tenido denuncias graves, yo diría serias, en el sentido de que el mismo Ministerio de Relaciones Laborales se encarga de darles unas claves de aplicación para que gente de fuera llegue de manera inmediata, dice, regístrese aquí y va a trabajar, y se deja de lado a los trabajadores amazónicos. Entonces, en ese espacio, nosotros decimos, esta ley hay que sacarle provecho. ¿En qué estado está ahorita? La próxima semana, lunes, el presidente de la Asamblea remitirá al Ejecutivo para que revise, haga sus observaciones finales, porque el presidente es un colegislador, y remita al registro oficial. Eso en síntesis de lo que trató la Asamblea Nacional en esta presente semana. Gracias al ingeniero Jaime Guevara. Mientras sorbito en este calor tan fuerte que hemos vivido en este fin de semana. Ahora, ingeniero, también se ha hablado bastante sobre el tema de los fondos que se va a topar dentro de lo que son los consejos provinciales y los municipios en la Amazonía ecuatoriana. Explicar esto un poquito a la ciudadanía, tomando en consideración que este recurso que se les va a retirar o a bajar a lo que hemos mencionado servirá precisamente para la educación superior de la Amazonía, tomando en consideración que mientras conversábamos con usted y con varias personas, esto le corresponde netamente al Estado. Pero en todo caso, viene esto que no estaba dentro de lo que ustedes como asambleístas actuales acordaron o se aprobó, sino más bien eso ya quedó establecido. Pero explicar un poquito eso a la ciudadanía, tomando en consideración de que sí, se va a ver afectado el recurso tanto en las prefecturas como en los municipios. A ver, es un punto importante que vale la pena aclararlo, y bien que lo trae a colación. ¿Por qué? Se escucha voces que dice la Asamblea arbitrariamente va a restar recursos a los gobiernos seccionales de la Amazonía, especialmente a los provinciales y a los municipales. Y yo les digo, es un tema muy falso. En esta ley, ya revisándole retrospectivamente lo que aprobó la anterior Asamblea Nacional, ya pasa, ya no son los $2 por cada barril extraído de la Amazonía y comercializado. Ahora se habla de que de lo que se hace el proceso extractivo y la comercialización llegaría a un 40% de ese producto de venta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si llamemos, en este momento están recibiendo $2 por cada barril extraído y comercializado. Si el precio del barril es $70, 7 por 4, 28, ya serían $2.80. Entonces es automático. Pero ¿qué pasa si el precio del barril del petróleo baja? Ahí simplemente se tomará en cuenta, baja de $50, dice, seguirán percibiendo $2. O sea, nunca van a percibir menos fondos, pero sí va a haber una restada de recursos para las prefecturas y para los municipios amazónicos. ¿Por qué? Esta ley que la trataron la ex asamblea, ¿qué es lo que dice? Para dar un trato preferente a las temas de universidad amazónica, porque todos los compañeros de las 6 provincias quieren tener universidades, y de las 6 los que tienen son solamente Napo con Iquiam, Pastaza con una universidad estatal. ¿Qué es lo que señala? Les resta a los municipios del 58%, bajan al 55% de su participación mensual. Los, en este caso, gobiernos provinciales pasan de, en este caso, del 25%, bajan al 23%. Entonces,
2 puntos a un sector provincial y 3 puntos al sector municipal. Son 5 puntos porcentuales que irían para alimentar ese fondo para desarrollar las universidades amazónicas. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Y que quede claro, no hizo esta asamblea, hicieron los anteriores. Yo doy mi respaldo y mi observación de lo que dimos en su momento. Esto es responsabilidad del Estado, o sea, el Estado central, lo que así como es el tema de salud, también es el tema de educación. Porque si no, ahora nos están diciendo, señores amazónicos, con su misma platita, tengan y resuelvan el problema de su universidad. O sea, yo no sé en qué mente pudo caber aquello, pero como somos gente de democracia, yo les tengo que decir absolutamente la verdad. Y esa es nuestra obligación. Claro. Entonces, pero también ese alegrón que tienen ahora las hermanas provincias, yo digo, les debe llamar a que los fondos no es que van a ir a cada provincia, los fondos lo va a seguir manejando la CTA, la Secretaría Técnica de la Amazonía, y que de paso le deseamos el mejor de los éxitos a la nueva Secretaria Técnica Isabel. Ella, y junto a la Secretaría Técnica, más lo que significa el nuevo espacio de trabajo, puedan hacerlo. Ellos van a tener la plata. Pero lo que debe quedar claro para las provincias que están faltando, las universidades, nosotros nos reunimos con los compañeros asambleístas de la Amazonía y dicen, quieren de manera inmediata. Esos fondos va a permitir trasladarlo a través de quiénes, a través de ICIAN, para que hagan extensiones, para que puedan fortalecer y luego asentar las nuevas universidades. También lo propio va a pasar con la Universidad Estatal Amazónica y la SPOCH. O sea, hay 3 universidades que son 2 de la Amazonía, una de fuera de la región amazónica, que tienen que empezar a demostrar que ya está allí la infraestructura, que puedan tener toda la malla curricular y puedan tener las carreras aprobadas. Y mi estimada Queta, yo debo decirles con absoluto apego a la verdad, aprobar mediante ley, eso no hay todavía, o sea, no están creadas mediante ley las nuevas universidades. ¿Cuánto demora eso? En promedio demora 1 año y medio. Y yo les digo, no tengo por qué estarles hablando de otra cosa. ¿Qué implica eso? Que las provincias donde no hay universidades ahora deban caminar rápido y tienen que hacerlo a través de ¿quién? A través de estas universidades para que vayan fortaleciendo sus extensiones y las extensiones se transformen luego en nuevas universidades de cada una de las provincias, porque no hay otro camino. La ley es clara, dice que para que puedan invertir, ahí tiene que haber creada la ley. Y ahí también hay un tema que es demasiadamente forzado. Le señala que para que se pueda ejercitar este espacio tan importante de universidades, le da un plazo de 180 días para su ejecución. Eso no van a poderlo hacer. No porque lo diga sea que estamos en contra de otras universidades, no. Pero si usted va al CES, al CACES, como para que puedan darle la fuerza de ley, ellos demoran sus espacios de tiempo y plazos para ir cumpliendo estas formalidades. Eso le debo decir para que las autoridades de cada una de esas provincias puedan trabajar lo más rápido posible, pero puedan primero crear la ley que permita que puedan ejecutar el gasto que existe ya básicamente, porque no creo que vaya a haber objeción y voluntad política de parte del nuevo presidente, que permita tener esos recursos que por 5 años tienen que aprovecharlo y luego de lo cual volverá a los mismos renglones anteriores para los gobiernos seccionales. Todo esto que mencionaba, ingeniero Jaime Guevara, es decir, está recién todavía por ser visto por el presidente, como lo ha mencionado. Luego, me imagino, dará sus también acotaciones el Ejecutivo para luego ser elevado. Es decir, lo estamos festejando antes de tiempo, ingeniero. Bueno, yo digo, en temporada de crisis como la que estamos viviendo, lo que siempre ha estado faltando son recursos, lo que más ha habido son voluntades, pero no ha habido recursos. Entonces, en esta parte, yo digo, sí, felicitaciones a los y las amazónicas, porque tenemos una ley que permite de alguna manera ya anclar aspiraciones mucho más añoradas, anheladas, y no implica esto que no va a seguir trabajando la Secretaría Técnica en el ámbito y en el contexto de señalar que sigan haciendo sus planes, sus programaciones de trabajo, y esto lo que más veo que concita los temas de interés entre los legisladores que yo puedo hablar de las distintas provincias es que cada quien quiere, yo dice, nuestra universidad en Zamora, nuestra universidad en la hermana provincia de Morona, la universidad en Sucumbíos, la universidad en Orellana.
Eso es lo que se ve, pero tienen que ponerse a trabajar, ya que esta hay una noticia buena, pero compañeros amazónicos deben seguir trabajando mucho más rápido y aquí no debe haber ningún tema de que puedan señalar, oigan, me enemisto con ninguna de estas universidades. Lo único que se va a hacer es darles el proceso de trabar las cosas. Y yo les debo decir lo otro, si una de las universidades, sea la SPOCH, sea la estatal o sea IQUIAN, ellos están invirtiendo con sus fondos. ¿Y eso qué quiere decir? Con sus fondos operativos yo entiendo que están construyendo extensiones, infraestructura, y se trata de fondos públicos. Y yo creo que cada consejo universitario va a decir, oiga, usted va a donar a perpetuidad la infraestructura. Ahí tiene que buscar una formalidad, porque esto es así, o sea, no, en el sector público uno puede disponer conforme dice el procedimiento de ley, y con los fondos de uno yo puedo decir, yo puedo donar, pero aquí cada consejo directivo o la instancia de participación democrática de mayor espacio, que es los consejos universitarios, ellos tomarán la decisión. Esto en términos prácticos generales, no para desalentarlos, pero sí para decir que tienen que trabajar rápido. Hay que poner los pies sobre la tierra, de pronto mucha generalidad, de pronto mucha perspectiva, y que a lo largo quizás de pronto vayamos a caer como la espuma, ¿no? Abajo, y luego esos golpecitos no nos gustan. Por eso tratamos de conversar con las personas que realmente nos pueden dar el criterio, que están dentro del pleno, para poder conocer cómo se trató esto, qué es lo que se decide y qué es lo que se decidió y en qué tratado está en este momento. Y ustedes lo han escuchado al ingeniero Jaime Guevara en el punto de la ley amazónica. Y ya para cerrar este conversatorio, y que solamente a su criterio el tema del IVA, que también fue algo sorprendente para todos los ecuatorianos, no solamente la Amazonía, sino todos los ecuatorianos. Bueno, en este punto tan importante yo debo decir que estamos en estado de excepción, una guerra interna contra el crimen organizado, y esto demanda de costos. Y debemos decir que el Ecuador está con la caja fiscal en cero, de lo que nos han explicado, y ahí en un estado de excepción también permite recaudar fondos de manera inmediata. Y uno de los mecanismos que ha visto el presidente Daniel Noboa es subir el IVA del, este caso, del 12 al 15%, 3 puntos porcentuales. Yo debo darle mi opinión. La ley, de manera inicial, como la plantearon, realmente esto tenía que la suben del 12 al 15%, no había temporalidad, y solamente le aplicaban a la clase media y a la clase baja. Y esto nosotros hemos escuchado que los sectores, tanto la Revolución Ciudadana, Social Cristianos, los Amigos Construir, los independientes, hemos puesto nuestros reparos. No hemos dicho no hay que apoyar al presidente, pero el análisis ¿cuál es? Esto hay que decir, vea, se condonaron intereses a los grupos oligárquicos mayores, ya lo hicieron. Vea, se condonaron cantidad de recursos en intereses de mora, recargos, costas judiciales, pero a ellos no se les exige que paguen absolutamente nada. Entonces dice, le premiamos y ahora a ellos no les topan con cargo de impuestos. A la banca no se le topaba inicialmente, y ahí no se daba sino un tema mucho general. ¿Qué se les pidió a la presidencia de la República? Que digan cuánto van a gastar. Ellos dicen, necesitamos anualmente para la lucha contra el crimen organizado 1.070 millones. Y a ver, esos fondos, ¿de dónde van a salir? ¿Y para qué temporalidad? Sabemos que esta lucha contra el crimen organizado no es que va a durar 6 meses. Esto podrá durar un par de años, serán 2, serán 4, todo depende de cuán efectivo vaya la lucha contra el crimen organizado, pero también se fortalezcan leyes. Entonces, en ese contexto, debemos señalar que se presentaron 3 informes, ¿viste, Baraqueta, amigos que nos siguen? Un informe de mayoría, en este momento hay un informe de mayoría que presenta el partido de gobierno. Presenta un informe de mayoría, presentan 2 informes de minoría, uno los socialcristianos y uno la Revolución Ciudadana. Los 2 que estoy señalando último no quieren que se cargue impuestos a nadie. ¿Y cómo está en este momento la ley? Porque ya nos convocaron, ya hay fecha, mañana a las 10 de la mañana inicia el tratamiento. Y vea lo anecdótico, les sigo comentando, nos hacen vía telemática. O sea, no es que vamos a estar en el pleno cual pide la palabra, no le dan, usted puede irse a la curul principal del presidente de la Asamblea y dice, oiga, yo quiero hablar. Aquí no hay tal, porque estamos en medio telemático, al que quiere le dejan y al que no quiere no le dejan. Pero ¿cómo está esta ley en este preciso momento? De partida,
nos dicen, señores, subimos del 12 al 15%. No dice, pero es que le ponemos solo un puntito de ya permanencia dentro del tiempo, pero se les va a cargar 2 puntos por 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que de inicio vamos a tener el 15%. ¿Y qué es lo que estamos señalando también ahí? Que luego de 2 años dice se va a desmontar estos 2 puntos para que quede un punto permanente. Vea, yo le digo, chuta, eso no es tan bueno. Lo otro, ¿qué es lo que están diciendo? Se está gravando a la banca y se le está haciendo de manera progresiva. Los que han tenido utilidades sobre los 10 millones tienen un porcentaje de contribución y los que están ya hasta 50 millones tienen otro espacio y mayores a 50 millones que sobrepasen los 100 millones tienen un punto máximo de 25%. Entonces va entre el 5 hasta el 25%. Y tienen también, de manera muy práctica, las grandes empresas que están contribuyendo, en este caso son las mineras, son de telecomunicaciones, ellos tienen un 5%. ¿Y qué es lo que están diciendo? Se va a volver a gravar la impuesta a la salida de capitales, el ISD que se está llamando. Esto también van a grabarlo en términos generales. Y yo le debo decir que las otras 2 propuestas, ¿cómo va a pasar el día de mañana? Mañana no hay debate. Mañana lo único que existe es un debate amplio, pero no hay votación. O sea, cuando hay votación es en el segundo espacio. En el primer debate solo cada quien dice mayor enriquecimiento a la propuesta de ley que presentó la comisión. Entonces vendrán de los distintos sectores, independientes, los demás sectores políticos. ¿Y qué va a pasar ahí? Recogen nuevamente la Asamblea a través de la Comisión Permanente de lo Económico, tiene un plazo de 4 días para procesar todos estos insumos que se dará el día de mañana y ahí sí regresa para que pueda ser nuevamente tratada. En segundo y definitivo debate, ahí sí existe votación. Entonces, y yo quiero decirles a los amigos de Pastaza, la región y el país, que nosotros hemos dado nuestro punto de vista. Gravar en el 15% del IVA es una medida altamente inflacionaria. Y ahí compartíamos, si se les resta los recargos a las grandes empresas, resulta que al mismo pueblo dicen, al más sufrido siga pagando. Yo creo que no es posible. Nosotros hemos dado opciones y eso va a ser parte de mañana el debate. ¿Cuáles son? Nosotros decimos, a ver, ¿por qué no se les cobra a los señores de las telefónicas para la firma del contrato que está listo con Movistar, con Claro? Ahí tienen 800 millones. Tienen 800 millones para poder aplicar. En este tema muy práctico con las mineras que sí están contribuyendo, ellos tienen ganancias excepcionales, tienen más de 700 millones de dólares en el último ejercicio. Y estamos hablando que hay las 3 mineras más grandes, tienen más que aquello. Los bancos, sumado 22 bancos, tienen sobre 700 millones. Entonces, debe haber una escala entre lo que significa los demás sectores de grandes contribuyentes que son los que están desarrollando la actividad minera, telecomunicación. A eso tiene que aplicarse. Y también debe tomarse un punto que no les agrada a algunos, que dice, vea, el tema de los subsidios, hay que focalizarlos, pero hagámoslo. ¿Por qué? Llega un momento que, ¿qué está pasando? El gas al ama de casa, ellos no le deben topar a la gente que está en los quintiles bajos. ¿Cuántos cilindros de gas consumen al mes? 1. A ellos tienen que mantener subsidio, pero a los que están calentando las piscinas para negocio de lo que es el ámbito turístico, tienen que tener otro tratamiento. A los señores que hacen comercialización del combustible en la frontera norte y frontera sur, a ellos gráveles, pero fundamentalmente debe estar a los que tienen la clase media, que tiene un carrito pequeño, que ya tiene la base de datos, tiene el SRI, tiene la UAFE, tienen también los señores del Ministerio del Interior, ya lo tienen. Entonces es cuestión de aplicarla. Pero si a nosotros nos exigen, ¿por qué no exigir al Estado también que haya una racionalización del gasto? ¿Y hay qué implica esto? A ver, que diga el Estado, no vamos a contratar consultorías, no vamos a dar mayor equipamiento de vehículos, gastos innecesarios, y también donde esté demasiadas instituciones, esas instituciones como la aeroespacial, de las mejoras del conocimiento, o sea, estamos en guerra, estamos en crisis, porque solamente le piden ajustar al pueblo. Entonces también tiene que el Ejecutivo decir, yo voy a ser más austero en el tema del gasto y en la calidad del gasto. Entonces, esos son los mecanismos que nosotros creemos
que le haría bien al país, porque no se trata de decir tampoco que aquí no pase nada. Esta lucha es contra el crimen organizado. Aquí es o es el Estado o es el crimen organizado. Tiene que tomarse medidas radicales, pero ¿cuál es el tema de fondo también? Que finalmente yo debo dar mi opinión. ¿Por qué se grava al IVA? Usted ha visto que el señor presidente de sus gestiones, y tiene que hacerlo, le deseamos el mejor de los éxitos, él se vaya al Fondo Monetario. Claro, le van a dar nuevos préstamos, pero los multilaterales van a decir, oiga, ¿y cómo me garantizo el repago? ¿Cuál le puede garantizar el repago? El IVA, porque ahí tiene ya ingresos permanentes por mucho más tiempo. Entonces, es lo que no se dice, para que la gente tenga absoluta claridad. La guerra y lo demás es financiable mediante estas medidas que se ha hablado, pero lo que están buscando los multilaterales es también decir, oigan, grábele nomás un poquito más impuestos al pueblo ecuatoriano, de manera que diga, aquí tenga estos préstamos contingentes, los préstamos emergentes, pero no es que nos van a regalar, así no nos va a pagar. Entonces, esto debe ser. Y lo otro que veo que está levantando mucha polémica es que dice, vea, señores, el ITT tiene que cerrarse. Yo digo, llega un momento que hay que actuar con absoluta serenidad. Este momento de crisis económica, donde se necesitan 1.070 millones, solo el bloque 43 produce 1.200 millones al año. Y mi estimada Queta, amigos que siguen Ecoamazónico, si dejáramos de recibir esos 1.200 millones, se agrava más la crisis. Y segundo, hay que poner 600 millones más para desmontar todo lo que significa la infraestructura, sacar los acueductos, todas las infraestructuras que están montadas allí. Y en este momento yo creo que no sería lo más justo. Y dice, y si no le aplican, oiga, vamos a ir a la paralización. Yo no creo que es lo conveniente. O sea, sí, aquí tenemos que decir, si el pueblo ecuatoriano, que es el más sufrido, una de las medidas para no meterle la mano al bolsillo con la clavada del 12 al 15%, dejen que siga explotando, porque no se va a hacer ningún daño ambiental nada más. O sea, se está ya dando el tratamiento. ¿Y cuál sería un mecanismo? Que haga un pedido a la Corte Constitucional que le pida una moratoria de aplicación de la consulta popular para entrar en plena aplicación, por motivos de la guerra interna. Vea, y yo le digo por qué. Ahorita hicieron un acuerdo con Estados Unidos, qué bien, para la lucha contra el crimen. Eso normalmente debería haber pasado, ese acuerdo de tratamiento. Señores de la Asamblea Nacional, aquí está, véale si es lo más conveniente. Pero ¿qué dijeron? No es necesario porque estamos en estado de excepción, solamente lo hace el visto bueno de la Corte Constitucional y a buen criterio del presidente. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo? O sea, salidas hay, mi estimada Queta, mecanismos lo hay. Y nosotros no estamos para decirle, no queremos dar salidas, pero esas salidas tienen que ser concertadas. Y vemos un espíritu de las demás bancadas en las que dice, conversemos, pero no seamos un tema cerrado en que se le aplique de manera arcaica todo lo que diga el Ejecutivo. Entonces, en esa práctica, escucho yo el día de hoy una entrevista de la jefa de la bancada, Valentina Centeno, dice, estamos abiertos para ver cómo lo vamos enriqueciendo. Entonces yo creo que es un mecanismo adecuado, pero siempre estaremos de nuestra parte para que no se graben más impuestos. Listo, con estas explicaciones, exactamente con las personas indicadas, cerramos esta conversación sin antes agradecerle al ingeniero Jaime Guevara por siempre estar dispuesto a conversar con la ciudadanía, con nuestra comunidad de Ecoamazónico, de informar y de dar a conocer esto, que de pronto a veces nos dejamos llevar por todos los comentarios de la emoción y todo esto que conlleva el tema de la ley amazónica y también del impuesto al IVA. Son posturas que se van manejando dentro del Pleno Nacional y claro, nuestro asambleísta, el ingeniero Jaime Guevara, que se ha pronunciado sobre este tema y nos estará, me imagino, también contando de aquí qué es lo que viene cuando ya nuevamente se retome este tema, la respuesta del señor presidente y a ver qué es lo que sigue pasando. Entonces, con todo esto, ingeniero, nosotros agradecidos. No, de todas formas, siempre muy reconocidos por la posibilidad de la apertura. Le comento una anécdota, nomás, los maestros hoy en el sector de las fiestas de Santa Clara, que vaya para ellos nuestro saludo fraterno por los 32 años, decían, oiga, solo por ustedes no nos pagan a pagar porque no quieren grabar el IVA. Yo quiero que se dimensione el tema, no es culpa de la Asamblea, o sea, el tema es, si ustedes dicen para que les paguen, el tema, cojan, aquí estamos es a financiar la guerra interna, no los sueldos y salarios. Pero yo le digo eso como anécdota, ¿no? Porque dicen, oiga, solo por ustedes ya no nos van a pagar. No, 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 esto no es así. El tema es
mucho más crítico, mucho más complicado, pero muy reconocido, mi estimada Keta, a los amigos que siguen a través de Comasónicos, listos para poder saber cómo va evolucionando este tema que deberá ser tratado hasta antes del 11 de febrero, en la que debemos hacer el esfuerzo, la Asamblea Nacional, para no gravar impuestos, pero tampoco decir no vamos a tratar para que entre por el Ministerio de la Ley, sino para que está la Asamblea. Eso básicamente, un gusto saludarles amigos de Comasónico y a usted, Keta Ezequiel, siempre a la orden.